¿verdad? Tampoco, porque entonces ya va a ser más difícil. Hermanos, la violencia puede darse en los círculos cristianos. Gente que agrede verbalmente, sí, que está llegando una persona nueva o a veces un creyente que ya tiene días que no asoma a la iglesia, y cuando lo ve venir, la violencia enseguida. Bueno, ¿y a ti qué mal viento te tiró por acá? Eso es violencia. Lo estás agrediendo en lugar. Si no pudiste ir a visitarlo, por lo menos dale un abrazo, bienvenido, nos da gusto que estés por acá. Y eso habla bien de nosotros. Pero no tenemos por qué usar violencia, y en ocasiones hasta para dañar, para ofender, para hablar. Tenemos que tener cuidado, hermano, de no usar violencia, porque hasta saludando usted puede usar violencia, porque hay quienes saludan así, verá, con el saludo de fo. Que cuidado, porque nada más la puntita, que no, y hay violencia hasta allá en el saludo. O cuando le dice Dios te bendiga, pero por dentro le está diciendo ojalá y te mueras, ¿verdad? Qué triste, porque eso es violencia, hermano, que no debe de existir. ¿Qué hizo este servidor? Aquel que lo había dañado se postró, que le debía, y le aumentó algo más, porque dice que hizo lo que él hizo ante el rey. Él ante el rey se postró y le pidió misericordia, pero él no solo se postró, sino que dice la palabra, y postrándose a sus pies. Quiere decir que le agarró sus pies, este es su consiervo, y de alguna manera le suplicaba, le abrazaba sus pies, le besaba sus pies, y le decía perdóname, o no perdóname, pero sí, ten misericordia, ten paciencia, te lo pagaré todo. Pero este hombre no tuvo misericordia, no había un poco de amor de Dios, no entendía lo que es el perdón. Dice, no hizo eso, sino que tomándolo, lo echó a la cárcel. ¿Y sabe por qué lo echó a la cárcel? ¿Hasta dónde llegó tan bajo este hombre? Porque no pudo venderlo. La deuda era tan pequeña que la ley no le permitía venderlo. Para vender a un esclavo era comprado entre 600 y 1200 denarios, pero este solo debía 100 denarios. Así que no le permitían venderlo como esclavo. Y como no le permitía la ley, lo echó a la cárcel. Qué duras son las matemáticas del hombre, cuando el hombre, hermano, se aferra a una idea, de esta manera haciendo imposible que estando en la cárcel lo pague. Si quería que salga, otro de afuera tenía que pagar por él, porque ya en la cárcel no podía trabajar para pagar la deuda. Y cuando alguien no perdona, oiga bien, es como que echa en la cárcel a otra persona. Lo encierra en esa cárcel, de tal manera que la persona que no ha sido perdonada lo dejan impotente. Cuando usted no perdona, está echando en la cárcel a una... Eso es violencia, hermano. El no perdonar es violencia. Está agrediendo, está atentando contra los principios bíblicos. Sí, porque lo encierra, lo encarcela, aunque a usted le va a ir peor, porque no solo es la cárcel. Entonces, en ese mismo momento, dice que viéndolo sus consiervos se entristecieron y fueron a decirle al rey. Cuando alguien no perdona, también causa tristeza en la congregación cuando un creyente no perdona, porque lo ven los consiervos, lo ven los otros, y da tristeza mirar que un hermano no se habla con el otro, que aquel tiene problemas con el otro. Es una tristeza tan grande. Lo bueno de estos consiervos es que no lo anduvieron divulgando, sino fueron directamente con el rey y se lo dijeron al rey. Cuando alguien tenga problema, hermano, no tiene usted por qué ir a andar divulgando. Vaya y dígaselo al rey. Señor, mira, esto está pasando, esto tiene, mira, ten misericordia, Señor, porque es allá, dice el versículo, fueron y se lo refirieron al rey, y el rey estaba esperando. Miren hasta dónde llegó esto, que cuando él no perdonó, entonces se convirtió en un fugitivo de la ley de Dios, sí, porque el Señor
dijo entonces: traédmelo aquí, vayan a buscarlo. Y lo llamó a su presencia, mandó a los guardias para que lo apresen y ahora lo traigan. Cuando no perdonamos, nos convertimos en fugitivos de la ley de Dios. Hemos transgredido su ley y el Señor nos manda a buscar hasta donde estemos, escondidos o donde nosotros queramos estar, y nos llama ante su presencia. Y algo muy triste, cuando llegó a la presencia del rey y fue confrontado de nuevo con el rey, le calificaron por el rey y le dijeron: siervo malvado. O sea, era servidor, porque seguía siendo partícipe como súbdito del reino. Es decir, no había dejado de ser servidor. Es posible que podamos aplicarlo así. Todavía siguió asistiendo a la iglesia, siguió dirigiendo las oraciones, siguió participando en el programa. Si dijera usted, siguió predicando, siguió enseñando, siguió cantando, siguió ministrando. Era siervo porque lo estaba haciendo, era súbdito del reino, pero era siervo malvado. ¿Cuán malvados podemos llegar a ser? E hipócritas cuando nos paramos delante de la presencia del Rey y no hemos perdonado, y el Señor nos mira y nos dice: siervo malvado, siervo malvado. Lo confronta ante esta circunstancia y dijo: traigan de nuevo el libro de acta y vamos a abrir de nuevo su cuenta. Esa cuenta que había sido cerrada, ahora la vamos a volver a abrir. Y abrieron el libro donde él debía 10,000 talentos. Y dijo: hizo enojar a su señor. Cuando usted no perdona, su señor se enoja con usted, a tal grado que dice que fue entregado a verdugos y no va a salir. Lo entregaron a verdugos, no solo en la cárcel, él metió al otro en la cárcel porque no lo perdonó, pero a él lo atormentaron verdugos. No solo estuvo en la cárcel, pero le pusieron también verdugos para que lo atormenten físicamente. Y allá estaba el tormento sobre este que no pudo perdonar. Y quiero que vayamos a entender, porque por ejemplo en la doctrina católica aquí se basa para hablar del purgatorio. Y tienen cierta razón, porque el término que se usa de tormento cuando dice que fue torturado es el mismo término que sufre un condenado al infierno, pero en el infierno se tortura después de muerto. Y aquí esta tortura o este castigo no es purgatorio, sino es un castigo punitivo, es decir, que es un castigo que se aplica no porque pueda pagar, porque no puede pagar, es una deuda infinita, dijimos al principio, y es en vida. La diferencia aquí radica que está siendo torturado en vida, pero el castigo que recibe es el mismo tormento del infierno. Es decir, una persona que no perdona está siendo torturado, lo que se tortura en el infierno, pero en vida. Está experimentando parte del infierno en vida. Y está esa tortura a tal grado que, hermano, de alguna manera es en tanto física. Es allí donde mucha gente se le sube el azúcar, que padece del colon, que se le sube el colesterol, que vienen problemas físicos.